Un saludo cordial a todos los auditores. Continuamos con la serie de Alimento Diario titulada Entonces vendrá el fin. Volumen 1, La edificación de la iglesia. Autor Pedro Don. Semana 4, día miércoles. Lectura bíblica Isaías, capítulo 66, versículos 1 al 2. Disfrutamos juntos con oración. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Señor Jesús, ahora pues, amén. Ninguna condenación hay para los que están, aleluya, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, Señor Jesús. Porque la ley del Espíritu es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado, y de la muerte. Señor Jesús, le alabamos por este versículo maravilloso de este día. Lo encontramos en Romanos, capítulo 8, versículos 1 al 2. Hoy presentamos: la cruz es la manera de tratar con el ego. Satanás le ofreció a Adán y a Eva la capacidad de discernir el bien y el mal de manera independiente de Dios. Al aceptar esa proposición, ellos perdieron la sencillez y sus mentes fueron corrompidas. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Esa actitud tuvo consecuencias desastrosas, pues el pecado entró y el hombre se desconectó de su Creador. Con el pecado vino también la muerte. El hombre que Dios creó para ser su lugar de habitación fue totalmente dañado. Isaías 66, versículos 1 al 2. Pero no fue solo eso. Al perder la sencillez y la pureza, la mente del hombre se unió al enemigo de Dios. Es por esa razón que el Señor Jesús le dijo a Pedro: «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo». En aquel momento, el Señor Jesús le advirtió a Pedro que él ponía la mira, planeaba, pensaba y reflexionaba, pero en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Las cosas de los hombres no son necesariamente negativas, pueden ser buenas y también a veces legítimas. El gran problema es que no son en lo que Dios pone la mira. Si usted quiere ser útil en la edificación de la iglesia, necesita poner la mira en las cosas de Dios. El alma humana tiene 3 partes. Una es la mente, otra la voluntad y otra la emoción. Con la mente corrompida, el alma del hombre adquirió una personalidad autónoma, el ego. Por esa razón, el Señor nos enseña que para seguirlo necesitamos negarnos a nosotros mismos, tomando la cruz.
Mateo capítulo 16, versículo 24. Ese es el único camino para alcanzar lo que Dios tanto anhela, la edificación de la iglesia. Por estar conscientes de ello, estaremos abiertos al trabajar del Señor, pues Él quiere tratar profundamente con nuestro ego. La manera que Dios tiene para tratar con nuestro ego es la cruz. El apóstol Pablo registró el siguiente pasaje: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Aleluya! Este versículo maravilloso lo encontramos en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. El sujeto implícito del verbo estoy es el pronombre personal yo, que en el versículo se refiere al ego. Jesús no murió en la cruz simplemente para quitar el pecado del mundo, sino principalmente para crucificar al yo. Cuando nuestro ego es crucificado, dejamos de vivir bajo su influencia, y Cristo es quien vive en nosotros. Señor Jesús, esa es la realidad del negar la vida del alma. Por más que amemos al Señor y nos esforcemos para cumplir su voluntad, en el plano terrenal no es posible hacerlo, porque la ley del pecado habita en nuestra carne. Romanos capítulo 7, versículos 22 al 25. Es como la ley de la gravedad, que siempre nos atrae, pero hacia abajo. Por esa razón, cuando vivimos por nuestro ego, estamos sujetos a la ley del pecado. Pero no se desanime, porque cuando fuimos regenerados, recibimos el Espíritu de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios tiene en su espíritu una ley llamada la ley del Espíritu de vida. Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Esa ley es como el impulso de un cohete que lo hace vencer la ley de la gravedad. Gracias a la ley del Espíritu de vida podemos vencer a la ley del pecado y de la muerte, y somos impulsados hacia los lugares celestiales. ¡Aleluya! Esa es la única manera de no vivir bajo la influencia del ego y de la ley, del pecado y también de la muerte. Por eso, amado auditor, por la ley del Espíritu de vida somos llevados al gobierno de los cielos, y así juntos edificaremos a la iglesia. Señor Jesús, gracias al Señor por la palabra de este día. Pregunto para hoy, ¿qué significa el negarse a sí mismo? Al que se refiere Mateo capítulo 16, versículo 24. Que todos tengan un día lleno de bendiciones.